El día de hoy vamos a platicar de un libro muy interesante que se titula Entre la Constitución y la campaña mediática. El objetivo de este libro es, me parece, presentar de manera concreta, clara, concisa, cuáles fueron los argumentos y consideraciones, razonamientos, ¿no?, que utilizó el tribunal para resolver este asunto, pero también presentar la otra visión. Y bueno, uno de los debates más importantes fue si el límite de la sobrerepresentación debía darse por coalición o por partido político. Entonces, en ese tema, sin entrar en tecnicismos, platícanos qué dice claramente la Constitución y por qué este tema volvió a ponerse en duda después de las elecciones. La Constitución y la ley establecen claramente que la repartición de los diputados que nosotros denominamos de representación proporcional se realiza a través de partidos políticos y no de coaliciones. Eso es lo que dice la ley. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Cereceda y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Eje Político. El día de hoy nos acompaña en el estudio Fernando Ramírez Barrios, quien es secretario instructor del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, estimada Alejandra. Un gran saludo a ti y a tu auditorio. Pues gracias, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un libro muy interesante que se titula Entre la Constitución y la campaña mediática, sobre la asignación de diputaciones en 2024 y la sentencia Subrec 3505 del 2024. Y Fernando, quería preguntarte, este libro surge entre uno de los debates más intensos de la democracia electoral reciente. Para quienes no siguieron muy de cerca el tema, ¿por qué la asignación de diputaciones en 2024 fue tan relevante y tuvo tanta atención pública? Muchas gracias por la invitación. Primero quisiera comentarte, yo llevo alrededor de 24 años en la materia electoral y creo que de los cuales son 22 en sala superior y me parece que ninguna de sentencia, salvo el dictamen de la elección presidencial de 2006, ha tenido tanto debate, tanta repercusión, tanta discusión en el ámbito público como esta sentencia. Y a mí me parece que fue por la cuestión de que se colocaron dos narrativas en esa ocasión, ¿no? La narrativa de la oposición que decía hay que salvar la democracia, hay que respetar los votos, claro, ¿verdad?, conforme a su concepción. Y entonces, y por otro lado teníamos la narrativa del oficialismo que decía hay que respetar las reglas y hay que seguir con la interpretación que se ha seguido constantemente en torno a este tema. De acuerdo. Y bueno, el título habla de la tensión entre la Constitución y la campaña mediática. Desde tu perspectiva, ¿en qué momento una discusión jurídica legítima se convierte en una discusión mediática y política? Yo creo que la cuestión aquí fue que los resultados de la elección, de las anteriores elecciones federales, que abarcaron tanto el ámbito legislativo como el poder ejecutivo, dieron unos resultados que pues nunca los habíamos visto en México, ¿no? Primero, o sea, como tú sabes, pues la presidenta recibió una gran cantidad de votos y en consecuencia también el partido, la coalición que la llevó al poder, ¿no?, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, en nuestro país habíamos estado acostumbrados a lo que en teoría política se denominan gobiernos divididos. Esto es que el Poder Ejecutivo está en manos de un partido político y el Poder Legislativo está en manos de otro partido político, ¿no? Así es. Y que pues en la teoría política pues se ve bien este tipo de gobiernos porque pues generan equilibrios, ¿no? La cuestión es que nunca nos había, o ya tenía mucho tiempo en el cual el partido de la presidenta, ¿no?, es el mismo que tiene la mayoría absoluta, es decir, o sea, más de 2/3 de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Ya no estábamos acostumbrados en este país a esta cuestión,
Y entonces yo creo que precisamente pues se generó mucho debate, tanto a nivel jurídico, a nivel académico, a nivel de los medios, ¿no? Porque precisamente todo mundo quería pues dar su opinión, abrir la discusión y sobre todo buscar posicionar alguna de estas narrativas que te comentaba, pues que se dieron en la palestra pública, ¿no? Y bueno, uno de los debates más importantes fue si el límite de la sobrerepresentación debía darse por coalición o por partido político. Entonces, en ese tema, sin entrar en tecnicismos, platícanos qué dice claramente la Constitución y por qué este tema volvió a ponerse en duda después de las elecciones. Claro. A ver, para dejarlo en claro y con todas sus letras, ¿no? O sea, la Constitución y la ley establecen claramente que la repartición de los diputados que nosotros denominamos de representación proporcional se realiza a través de partidos políticos y no de coaliciones. Eso es lo que dice la ley. Y si me permites agregar, incluso la jurisprudencia del tribunal, los precedentes de la Sala Superior que se han desarrollado y que han salido en torno a este tema, señalan y especifican exactamente lo mismo que dice la ley. Es importante comentarte que este tema, este debate, no es nuevo, ¿no? O sea, ya se había intentado en otras ocasiones, en otros años, precisamente tratar de hacer la repartición por parte de coaliciones y no por partidos políticos. Sin embargo, en múltiples ocasiones el tribunal volvió a reiterar lo que dice la Constitución y la ley, en el sentido de que esto solamente es para partidos políticos. Y creo que es importante señalarte que esta es una línea jurisprudencial del tribunal que ha sido constante, que ha sido consistente, que ha sido congruente, sobre todo, y que se ha empleado en múltiples ocasiones sin importar qué actores o qué partidos políticos habían ganado, ¿no? Y que realmente en otras ocasiones este sistema, ¿no?, benefició a otros partidos políticos distintos a Morena o el Partido del Trabajo o el Partido Verde Ecologista de México. En este sentido, Fernando, ¿qué riesgos existen para una democracia el cambiar las reglas del juego cuando ya se conocen los resultados electorales? Claro, yo creo que un elemento muy importante en un sistema democrático, sobre todo tratándose de las sentencias de los altos tribunales que se encargan de interpretar directamente la Constitución, como son la Suprema Corte o la Sala Superior, es la previsibilidad y la predicibilidad de sus resoluciones. ¿Esto qué significa? Y esto sí lo quisiera destacar. O sea, todo mundo esperaba este resultado. O sea, a nadie le sorprendió cómo interpretó Sala Superior este contexto, estos resultados y sobre todo, o sea, todo mundo precisamente esperaba este resultado porque, como te comenté anteriormente, ha existido una línea jurisprudencial en torno a estas reglas y su interpretación que el tribunal ha construido a lo largo de múltiples años y sobre todo de múltiples asuntos, ¿no?, que han involucrado a diferentes actores políticos. Entonces, creo que hubiera sido muy problemático, muy riesgoso que el tribunal se hubiera dejado presionar y hubiera cambiado precisamente esa interpretación, cuando la verdad es que tanto la oposición, el oficialismo, los medios, los académicos, todo mundo esperaba precisamente este resultado, ¿no? De acuerdo. Y me gustaría preguntarte también, en varios capítulos del libro se habla sobre el papel de los medios de comunicación. ¿Cómo vieron ustedes, los autores, la narrativa en los diferentes medios de comunicación al respecto de esta sentencia del Tribunal Electoral? Muchas gracias. Mira, fíjate que como te comentaba, yo nunca había visto, quizás nada más en el dictamen de la elección presidencial de 2006 entre Calderón y López Obrador, nunca había visto que se debatiera tanto en medios una sentencia como fue la del tribunal. Es más, o sea, incluso tanto antes como después, ¿no? Y de hecho continuamente, ¿no? Porque estamos precisamente hablando de ello. Claro. Entonces, me parece que, y eso a mí me parece, por un lado, importante, porque los medios precisamente sirven como un canal de comunicación entre el tribunal y la ciudadanía para precisamente establecer el debate, el diálogo
que en toda democracia debe existir y presentar, o sea, a la ciudadanía de una forma clara y concreta, pues cuáles eran los argumentos de cada una de las partes y de cada una de las narrativas y por qué el tribunal se decantó por resolverlo conforme a la interpretación que siempre ha utilizado en este tipo de casos. Yo creo que en medios hubo si me permite la expresión, de todo, ¿no? O sea, que tanto había apoyo al tribunal, sí, pros y contras, como medios neutrales, como medios que también se inclinaban por la interpretación que quería la oposición. Entonces, fue un debate muy rico, fue un debate muy interesante, que afortunadamente todavía continúa y que pues demuestra que, sobre todo en nuestro país, hay una democracia fuerte, ¿no? Hay una democracia madura que permite a todos expresar sus opiniones, sus ideas y dialogar. Y bueno, más allá de todo este debate jurídico, me gustaría que nos platicaras qué aporta este libro escrito por Alejandra Tello, coordinado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a la ciudadanía que quizás a veces no se involucra en todos estos temas tan técnicos. Sí, no, muchas gracias. A ver, todos los autores del libro, si me permites un comercial, estamos muy orgullosos porque acabamos de presentar la obra ahora sí que el año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Una de las ferias más importantes. Y el objetivo de este libro es, me parece, presentar de manera concreta, clara, concisa, cuáles fueron los argumentos y consideraciones, razonamientos, ¿no? que utilizó el tribunal para resolver este asunto, pero también presentar la otra visión, ¿no? Y en el libro tratamos de debatir, rebatir las ideas que se presentaron en contra de la sentencia. Y pues bueno, claro, ¿verdad? El lector y la ciudadanía pues será el último que tenga la palabra y que juzgue pues realmente para ellos, o sea, quién tiene la razón, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahora que está en puerta la reforma electoral, me gustaría que nos platicaras un poco de tus percepciones y también qué debería cuidarse para mantener la certeza en los procesos electorales. Muchas gracias. Fíjate que se está hablando de una nueva reforma electoral y creo que es importante comentar lo siguiente. Curiosamente, al magistrado Felipe de la Mata, que fue ponente en este asunto, también le tocó ser ponente en la anterior integración de la Cámara de Diputados, en la anterior elección intermedia, y para que vean la congruencia y la constancia, o sea, resolvimos exactamente igual, ¿no? Y desde esas fechas, ¿no? El magistrado comentó y señaló que era importante reflexionar, realizar o modificar las reglas, porque pues son reglas que, si no mal recuerdo, están desde 2009, ¿no? Y que se han venido interpretando de esta manera que lo ha hecho el tribunal. Entonces, en un sistema democrático, pues uno esperaría que si no cambian las reglas, pues no tendría por qué cambiar la interpretación. Y eso creo que es lo que ha hecho muy bien el tribunal en esta ocasión. Entonces, creo que es importante que si se considera que estas reglas pueden generar distorsiones a lo mejor no deseables en el sistema, pues entonces es importante que las cambien, ¿no? O sea, y como en toda democracia, pues hay diferentes poderes, diferentes órganos, y cada órgano se encarga de una función, ¿no? Y precisamente el encargado de modificar las leyes, de hacerlas, es el legislativo. Entonces, a él le corresponde decir, vamos a cambiar las reglas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, que a mí me parece muy sencillo y que a lo mejor podría, con un pequeño cambio, o sea, modificar y evitar estas distorsiones que a lo mejor no queremos. Reduzcamos el umbral. Es que, para explicarle a tu audiencia, si me permites, claro, son millones de votos que obtiene un partido político y a eso se le suma el 8%. Entonces, imagínense ustedes, para que, ahora me voy a poner un poco técnico, para que uno diga que legalmente hay sobrerepresentación,
no solamente necesitas que tus votos, o sea, que tengas más votos, sino que además esos votos sean más el 8%. Entonces es enorme. Y claro que cuando tenemos unos resultados como los de las elecciones pasadas, en donde la oposición obtuvo muy buenos resultados, en donde el oficialismo obtuvo muy buenos resultados, pues claro, si a eso le sumas el 8%, pues se obtiene una cuestión que pues lo permite la Constitución, pero que a lo mejor da resultados que no queremos, ¿no? Entonces, bajemos el umbral, o sea, o bajémoslo o eliminémoslo, ¿no? O sea, la verdad es que la idea aquí de la asignación de RP, para ponerlo en términos coloquiales, es te cambio votos por diputados, ¿no? Entonces, porque precisamente se trata de ver que la fuerza que obtuvo un partido político con el respaldo ciudadano se refleje en la integración del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Entonces, quitemos este umbral, o bien bajémoslo, por ejemplo, al 2%, ¿no? Como el magistrado ha propuesto en varias ocasiones, ¿no? Otra regla, ¿no? Si tú gustas. ¿No les gusta que se reparta por partidos? Repartámoslo por coaliciones. Antes de 2009 así se hacía. Pero, claro, ¿verdad? Hubo una reforma, ¿no? Porque esto fue a partir de una reforma en la cual se quiso hacer más costoso para los partidos conformar coaliciones, ¿no? Y entonces por eso se dijo, no se vale que entonces se te reparta por coalición, sino más bien te debo repartir por partidos, ¿no? Pues muy interesante, estimado Fernando. Habrá que adentrarse más en este libro para conocer las diferentes perspectivas de estos juzgadores del Tribunal Electoral, y vamos a estar muy pendientes también de todo lo que se discuta acerca de esta reforma electoral, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Eje Político. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Si les gustó este episodio, los invitamos a darle like, compartir y seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Gracias y hasta la próxima.